3. Muy buenas noches, mi nombre es Emerson Toaz. El día de hoy les vengo a hablar sobre las leyes de Newton. Las leyes del movimiento de Newton describen la relación entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y el movimiento de este cuerpo, debido a dichas fuerzas. Estas constituyen los principios fundamentales usados para analizar el movimiento de los cuerpos y son la base de la mecánica clásica. Empezamos con la primera ley de Newton, o ley de inercia también conocida. La primera ley de Newton establece que si la resultante de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanecerá en reposo. Si estaba en reposo inicialmente, o se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme, si estaba inicialmente en movimiento. La ley postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervenga una o varias fuerzas. Así, para que un cuerpo salga de su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que una fuerza actúe sobre él. La primera ley de Newton es llamada también ley de inercia o principio de la inercia. La inercia es la tendencia de los cuerpos de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, si la suma vectorial de las fuerzas es nula, resultará en equilibrio de las partículas. Por otro lado, si hay fuerzas resultantes, producirá una variación en su velocidad. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su tendencia de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Un ejemplo de la primera ley de Newton. Pensemos que un conductor lleva un carro a una determinada velocidad. Se atraviesa un perro delante del carro y el conductor tiene que frenar rápidamente. En esta situación, los pasajeros continúan con su movimiento y son lanzados hacia adelante. Continuamos con la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. La ley fundamental de la dinámica o ley fundamental que postula que la fuerza neta se aplica sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La segunda ley de la mecánica también conocida y establece que la intensidad resultante de la fuerza ejercida en un cuerpo es directamente proporcional al producto de la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo, con su fórmula que es fuerza es igual a masa por aceleración, donde F es resultante de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo, m la masa del cuerpo, la a aceleración del cuerpo. Para las fuerzas es medidas en newton. Para la masa su medida es en kilogramos representada en kg. Para aceleración es en metros por segundos al cuadrado. Es importante resaltar que la fuerza es un vector, es decir, posee módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, ellas se suman vectorialmente y el resultado es la fuerza resultante. La flecha sobre las fórmulas representa que la fuerza y la aceleración son vectores y que la dirección y el sentido de la aceleración serán los mismos de las fuerzas resultantes. Ejemplo de la segunda ley de Newton. Un carrito de mercado es más fácil mover si está vacío. Esto requiere menos fuerza para moverlo porque tiene menos masa. En cambio, si está lleno, cuesta más moverlo. Continuamos. La tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. El postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción genera una reacción igual o en sentido opuesto. Con su fórmula F1 menos 2 es igual a F2 menos 1. La fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 o fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud de la fuerza de acción, pero en sentido contrario. La tercera ley de Newton es en la cual toda fuerza de acción corresponde a una fuerza de reacción.
De esta manera, las fuerzas de acción y reacción que actúan en pares no se equilibran una vez que están aplicadas en su cuerpo diferente, recordando que esas fuerzas representan la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Una forma de ejemplificar la tercera ley de Newton podría ser la siguiente. Hay dos patinadores parados, uno al frente del otro. Si uno de ellos empuja al otro, ambos serán movidos en el mismo sentido opuesto. Aquí les dejo un pequeño mapa conceptual detallado, un resumen claro con las fórmulas de cada una de las leyes. Eso es todo. Muchas gracias.